Auspicia este programa Municipalidad de Idiazabal. Yerba Mate Amanda. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más a Caballos y Placeres. El programa del día de hoy lo volvemos a comenzar desde aquí, desde el barrio de San Vicente, y los invitamos a viajar nuevamente con nosotros a Villa de Merlo, a conocer un poquito más la belleza de San Luis. Por las nubes de papel nadamos hasta el río. Caminamos por los bosques casi derretidos, rasqueteando entre las piedras, buscando el sentido. Vislumbramos el camino vacío. En unos años hemos tenido la buena noticia de encontrar registros del curita brochero que ha andado por estos lados, dejando su huella, con su trabajo incansable. Aquí en Piedra Blanca hay registros y bueno, se ha hecho toda una investigación, se ha conseguido bastante información, incluso de cómo llegaba, cómo venía. Bueno, eso la verdad que ha sido un dato muy importante porque hace también a que toda esta región, toda esta zona estaba bajo ese trabajo del curita brochero, también llegó su obra por aquí. Y bueno, eso nos lleva a poder dar esta oferta también explicando, comentando toda esa historia al turista, sumarlo dentro de los circuitos de turismo religioso y bueno, sumarlo aquí a lo que es la capilla, esta capilla de la Virgen del Rosario, que es histórica, es monumento nacional, declarado, digamos, a nivel nacional. Tenemos también muy cercano lo que es el Cristo de Renca, el Cristo de la Quebrada. Y bueno, y después sumándole todo lo que es el monasterio de Belén. Bueno, la idea es armar un circuito, lo estamos confeccionando para que el turista interesado en esa temática pueda aprovecharlo, ¿no? Aquellos que no conocen Merlo, con referencia a Córdoba, ¿cuántos kilómetros estamos? Bueno, estamos muy cerquita. De hecho, nosotros hacemos un paso y ya estamos en la provincia de Córdoba. Nuestra Piedra Blanca, que es el sector donde el curita brochero estuvo dando unas misas, está a 30 metros del límite con Córdoba. El arroyo de Piedra Blanca los limita con Córdoba, así que estamos muy cerquita. Parte de nuestra población, nuestros vecinos viven del lado de Córdoba. Hay un trabajo, hay mucha hermandad con Tras la Sierra. Bueno, estamos a 100 kilómetros de Cura Brochero, estamos a 250 de Córdoba capital, estamos a 180 de Río Cuarto. Es decir, estamos rodeados por Córdoba, así que ya incluso nuestra propia tonada tiene que ver más con la tonada de Córdoba que por ahí más la de San Luis, ¿no? Sí, además de la geografía, la tonada también. La tonada, sí, no. Ha llegado por esta zona, no solo el curita, sino también la tonada. Bueno, Juan, gracias nuevamente por recibirnos. Bueno, vamos a seguir recorriendo Villa de Merlo y asombrándonos en cada rincón, en cada paisaje que tienen, que son muchos. Bueno, por favor, gracias a ustedes. Un saludo grande a todos los cordobeses que están viendo el programa y de otras provincias también. Y bueno, invitarlos a la Villa de Merlo, que vengan a descansar. Aquí van a encontrar un lugar donde van a poder disfrutar en familia y también van a sentirse cuidados en este contexto de pandemia que es tan complejo. Y quienes tengan ese amor por el tradicionalismo, por los caballos también. Merlo todavía tiene esos lugares, Cerro de Oro, Piedra Blanca, donde todavía se vive la tradición, donde todavía están los gauchos, donde todavía se va a la escuela a caballo. Todo eso lo tenemos, es muy lindo y también lo tenemos para ofrecer al turista. Acuarela del Río, Estancia Equina, donde el descanso, el placer y la tradición argentina se mezclan con el paisaje natural y la esencia serrana. Acuarela del Río, donde la tierra late poderosa. Doctor Julio César Acosta, matrícula profesional 8099, matrícula especialidad 2544, nariz, garganta y oído, cuerdas vocales, sinusitis, ronquido, apnea del sueño. Único centro de microcirugía láser en ORL de la provincia de Córdoba. Mariano Moreno 47, teléfono 422-4447. Es una tradición que se ha pasado de generación en generación, que recorre el mundo y que en Colonia Carolla no quieren
que muera jamás. La fogata de San Pedro y San Pablo. Estamos en la fogata, el Piñarul Caroyense, una edición muy especial, la segunda de la pandemia. Obviamente que hemos tenido que hacerla con todos los protocolos y cuidando de solamente hacerlo en forma reducida, pero transmitiéndola para toda la comunidad. Es una tradición de esta colonia Carolla y que esperamos que el año que viene ya la podamos volver a hacer como era antes, con mucha gente y sin esta pandemia que tanto nos ha traído problemas a toda la humanidad. Acá está relacionada con lo religioso, es muy profunda, la trajeron los inmigrantes que llegaron del Friuli, del Véneto, como una tradición muy arraigada en ellos. Que la pandemia termine, que haya consuelo para todas las víctimas de la pandemia, para los que han fallecido, los familiares que la han pasado muy mal, la gente que económicamente también ha sufrido, y ojalá que tengamos un mundo mucho mejor, con menos egoísmos, con más solidaridad. Requirió de muchísimo esfuerzo conformar un equipo realmente increíble. Pero nos sostiene la fe y la esperanza en Dios, que nos ama y vive con nosotros. Nos vamos al primer corte, ya volvemos con más Caballos y Placeres. El Super Embutidos, San Martín 2650 y Colonia Carolla Productos Regionales, Ruta 9, kilómetro 748. Salames típicos, bondiolas, fiambres en general, envíos, desayunos, meriendas, tablas de fiambres. Teléfono 03525 466 021. Desde hace tiempo trabajamos para crear hábitos amigables con nuestro planeta. Pusimos en marcha el proyecto de forestación en el predio del ferrocarril y Parque Central. Junto a los vecinos de nuestro pueblo, plantamos árboles y plantas en espacios públicos. Agregamos valor a las hojas que caen de los árboles, haciendo compost para que las mismas vuelvan a la tierra. Fomentamos el reciclado de residuos con la producción de ecobotellas y recolección de plásticos para su aprovechamiento. Sigamos trabajando día a día. Bar Comedor La Ruta, más de 50 años de trayectoria. Menús diarios, eventos, delivery, comida especial a pedido. Abierto de lunes a domingos. Ruta 10, frente a YPF Villa Santa Rosa. Teléfono 03574 480 357.